Les damos una cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la CHEC 2020. Mi nombre es Matías Marín, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Manizales. Les recordamos a los participantes e invitados que se encuentran en la sala mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre la temática que les vamos a presentar, les pedimos el favor que la registren en nuestro chat o que sigan las indicaciones de nuestra presentadora Jennifer Posada. Les pedimos el favor también bueno, los invitamos a estar pendientes de los anuncios y de los foros que hemos publicado para motivar el diálogo entre todos. Los invitamos a visitar nuestros stands virtuales de nuestros expositores, donde podrán interactuar con más de 15 instituciones, incluidos nuestros patrocinadores Diamante, Plata y Oro. Les doy la bienvenida y la palabra a Jennifer Posada, quien nos presentará EMI, los primeros pasos para la internacionalización del currículo. Jennifer, bienvenida. Muchas gracias, Matías. Muy bien, bienvenidos a todos los que están presentes. De nuevo, disculpas por la tardanza, tuvimos unos temas técnicos y pues vamos a dar inicio teniendo en cuenta, pues, digamos que el tema de tiempo. Entonces, pues, lo primero que yo quisiera compartir con ustedes, denme un segundito allí, es una encuesta. Vamos a hacer una encuesta a todos para ver qué tanto saben o conocen de esto que se llama EMI que vamos a tener en este espacio. Vamos a estar charlando sobre esto durante este periodo de tiempo. Entonces, empezamos. Pueden ingresar por favor a www.menti.com. El código es 297297. Ay, perdón, me cambió el código. Qué pena con ustedes. Es 5977575. Ya lo comparto en el chat. Ese es el que vamos a estar trabajando. 5977575. ¿Ya pudieron ingresar? Estimada Jennifer, ya contesté. Listo. Ya se pudo. Que aparece que solo 4 han contestado y son 23 participantes. Entonces esperemos 2 segunditos y ya empezamos. Bueno, entonces creo que hay de diferentes universidades en esta charla, y allí podemos encontrar que en su mayoría pues tenemos que no se implementan clases EMI en las diferentes universidades. Dado lo anterior, entonces, la pregunta, pues, número 1, vamos a empezar con la estructura. La charla va a estar dividida como en 3 secciones. Una primera donde vamos a ver qué es EMI per se. Una segunda, por qué se utiliza EMI o por qué EMI es una herramienta importante para la internacionalización del currículo. Y una tercera parte que es más de cómo empezar o cómo dar esos primeros pasos hacia EMI. Entonces, ¿qué es EMI? Esto es un quiz. Vuelven, ingresan con el mismo número que les acabé de compartir, 77. Ya les digo que se me cerró. Entonces, 77, 57, 59, 77, 57, 5. ¿Listo? ¿Ya están allí? Allí ya les debe aparecer. Allí ya les debe aparecer la siguiente pregunta. ¿Qué es EMI para ustedes? Listo. Entonces, tenemos 6 personas que dicen es una metodología de enseñanza y una que dijo un enfoque educativo. Precisamente entonces, EMI, estamos hablando que es una metodología de enseñanza, y esta metodología de enseñanza tiene como propósito utilizar inglés como un medio para la enseñanza. Es decir, EMI como tal, se trata de una metodología en la que el docente, bueno, utiliza esta metodología para poder
el inglés como un medio de comunicación, como un medio para transmitir contenido, ¿sí? Es usado en diferentes países, digamos que usualmente se utiliza principalmente en Europa, y pues sus siglas como tal se refieren a English Medium Instruction. Voy a apagar la cámara para ver si nos agiliza un poquitico el internet. Ahora bien, un momentito, esto está. Ahora bien, ¿por qué creen que deberíamos utilizar EMI en las clases? Volvemos nuevamente a Menti y vamos a hacer una especie de encuesta. 59, 77, 57, 5. Ese es es más universal. Ok. ¿Qué otras ideas tienen? ¿Por qué debemos o por qué EMI es una buena opción para iniciar con internacionalización del currículo? Es más universal. Entonces aquí tenemos, es muy del siglo XXI, por la globalización, cercanía a las carreras, universal, universal, por competencia y por, que no leo muy bien aquí, multilingüismo, muy bien, por pedagógica, bueno, allí didáctica, información, bueno. Entonces, cuando se piensa en los motivos por los cuales se debe implementar EMI en un aula de clase o en una carrera o en un programa, usualmente tenemos tres características principales. La primera es por los beneficios pedagógicos. Dentro de esos beneficios pedagógicos de la implementación de EMI viene una introspección pedagógica, porque normalmente el docente que normalmente da EMI, da clases EMI, son docentes que no son docentes de lengua, sino docentes de contenido. Usualmente estos docentes de contenido, la formación pedagógica que tienen es digamos que poca, y se han dedicado a la enseñanza de su disciplina. Es por eso que cuando se enseña EMI, los docentes, a ver, EMI no se puede estar enseñando como muchos tienen esa preconcepción de que yo, para poder enseñar EMI, solamente utilizo el contenido que ya estaba dando en español o en el idioma materno que haya en la universidad, y lo único que voy a hacer es traducir al inglés. Resulta que no. Para yo poder hacer eso, tengo que pensar en cuáles son esos objetivos que tengo, número uno. Número dos, ¿cuál es esa estrategia de comunicación que voy a utilizar? Usualmente, cuando se habla de EMI, se empieza con la adaptación del lenguaje usado para poder así llegar a que la información llegue a todos tus estudiantes, sin importar si tiene un nivel A1 o un nivel B2. La información debe llegar igual a todos, ¿cierto? Entonces es por eso que normalmente un docente que toma la decisión, o una institución que toma la decisión de implementar cursos EMI, es una institución o sus docentes, los docentes que empiezan a implementar EMI, tienen, digamos que, el deber de informarse y formarse para poder así construir un currículo y poder empezar a implementar EMI. Otra de las ventajas, por ejemplo, a nivel pedagógico, es que, digamos que este está amarrado con el lingüístico, que normalmente, como los niveles de competencia de tanto estudiantes como docentes empieza a mejorar precisamente por el uso continuo del inglés, entonces eso hace que los docentes estén más capacitados para poder llegar a publicar artículos de investigación y demás, y obviamente eso se denota en los niveles de investigación. Entonces, por ejemplo, sabemos, y no es secreto, que las revistas indexadas a nivel mundial, que tienen mejor ranking, usualmente son revistas que publican sus artículos en inglés. Entonces, pues obviamente por allí se estaría beneficiando la investigación.
Y además, pues el desarrollo profesional, porque obviamente el docente va a tener que capacitarse, como lo dije anteriormente, y formarse en todas estas estrategias que debe utilizar para poder llegar a implementar su clase IMI. En un segundo ámbito tenemos toda la parte de internacionalización. Desde el mismo título estamos hablando que IMI es digamos que parte fundamental de unos inicios de la internacionalización del currículo. Obviamente hay otras estrategias, pero esta en particular, pues obviamente ayuda a que los estudiantes sean formados como ciudadanos globales. Evidentemente, pues además de estar formando nuestros ciudadanos globales dentro de la universidad, pues obviamente al tener clases IMI se empieza a tener la universidad o las materias o el programa una visibilidad internacional, digamos que ganando prestigio precisamente por este tipo de cursos, además de poder atraer estudiantes internacionales. Y en un tercer ámbito tenemos los lingüísticos, que como ya les conté, obviamente normalmente se ve una mejoría en la competencia tanto de docentes y de estudiantes, en una segunda, digamos que una segunda, un segundo objetivo o un segundo por qué implementar IMI es la creación de ecosistemas bilingües. Estos ecosistemas bilingües son, digamos que, ese contexto que nosotros institucionalmente podemos generarle al estudiante para la práctica de un idioma extranjero, además de su cultura, porque hay algo que hay que tener en cuenta, que normalmente un idioma no viene solo, un idioma siempre viene con su cultura detrás, y pues de las diferentes culturas además que puede tener cada una de las variantes idiomáticas que tenga ese idioma. Y además, ¿por qué IMI o por qué inglés específicamente? Porque inglés es lengua franca. ¿Qué es lengua franca? Se utiliza, es el idioma que se habla a nivel mundial para, por ejemplo, para temas comerciales, para temas académicos, para temas turísticos. Entonces, digamos que es el por qué implementar IMI. Ahora, ¿cómo empezar? Esta charla, y si ustedes si tuvieron la oportunidad de leer el abstract, allí básicamente lo que estamos haciendo en esta charla es compartir cómo iniciamos nosotros desde la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira, con la implementación de IMI en un primer nivel, en un nivel básico en el que pues obviamente tenemos la fortuna de ya tener más o menos 5 años implementándolo. Ha sido un proceso lento, no puedo decir que es algo que se implementa de una, y además porque ustedes deben tener conocimiento que los primeros que hay que enamorar son los mismos docentes. Entonces, pues, les voy a comentar cuál ha sido ese modelo que se ha utilizado en la Fundación Universitaria del Área Andina y cómo iniciamos nosotros, cómo empezamos a implementar IMI. Entonces, el primero es el mini lesson y el segundo es proyectos. ¿Qué es un mini lesson? Un mini lesson básicamente es una actividad de comprensión de lectura que se hace dentro del aula. ¿Cuál fue esa ruta que seguimos? Entonces, para poder llegar a esa actividad de comprensión de lectura, tuvimos dos rutas. Hay una ruta de docentes, ¿cierto? Y hay una ruta de estudiantes. A los dos tuvimos que hacerles un examen diagnóstico para identificar el nivel de competencia lingüística que tienen en inglés. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, nuestros estudiantes cuando ingresan a primer semestre, normalmente están categorizados en un nivel A2, mientras que los docentes normalmente en su mayoría tienen un nivel B1, ¿sí? Cuando ya nos enfocamos directamente a comprensión lectora, usualmente los niveles de comprensión de lectura son un poquito más altos que esto, que este A2 y que este B1.
En un segundo ámbito lo que hicimos fue formar tanto a estudiantes como a docentes. A los estudiantes se formaban en estrategias para la comprensión de lectura, es decir, scanning, skimming, por ejemplo, identificación de cognados, reading for detail, palabras, por ejemplo, como, se me va, por ejemplo, identificar la idea general desde un título, etcétera. Estrategias para la comprensión de lectura. A los docentes también se les formó en estas estrategias de comprensión de lectura, pero además se les explicó los conceptos básicos del marco común europeo para que ellos más o menos aprendieran a identificar una 1, una 2, un B1 en términos de comprensión lectura, porque como les dije, los mini lessons son actividades de comprensión de lectura que se hacen en las asignaturas. Además de eso, entonces también se capacitaron en el diseño y la formulación de las actividades y de las preguntas de la lectura que fueran a hacer. Entonces, básicamente, perdón, en un segundo punto, lo que se realizó fue formación en los docentes a nivel pedagógico y pues de alguna forma lingüístico, y en los estudiantes fue un tema más de estrategias para la comprensión de lectura. Y en un tercer paso, se ejecutaron las actividades. Obviamente, como les digo, venimos trabajando esto desde el año 2015 y obviamente conforme pasan los semestres y los años, los docentes también se van acostumbrando. Al principio hubo ciertas diferencias, no lo estábamos manejando solamente con comprensión de lectura, sino más abierto. Entonces después, más o menos en el año 2018, decidimos no, definitivamente muy abierto no se puede, entonces hay que cerrarlo un poquito más hacia comprensión de lectura. Entonces, importante tener en cuenta de la forma en la que nosotros lo hicimos fue, este mini lesson se aplica a todas las asignaturas teóricas y teórico-prácticas de todos los programas, ¿cierto? Y además de eso, pues es importante que la actividad de comprensión de lectura esté en el marco del microcurrículo, esté en el marco de los contenidos que aparezcan en el programa de la materia y que obviamente aporte, que no sea una actividad aislada, sino que haga parte del proceso normal de la asignatura. Ahora bien, ¿cómo funciona el mini lesson? El mini lesson tiene digamos que tres pasos, por decirlo así. En un primer paso hay una preparación. En esa preparación el docente selecciona la lectura. De esta lectura, obviamente, él va a seleccionar los conceptos clave, debido a que, pues en caso tal de que sean necesarios explicarlos, deben ser explicados en la presentación del tema, y la creación de la actividad evaluativa. Esto se hace antes. Normalmente aquí, en esta parte de preparación, es donde el departamento de idiomas apoya completamente al docente disciplinar. Normalmente son los docentes de idiomas quienes apoyan a los docentes disciplinares, ¿sí? Entonces, la selección de lectura, por ejemplo, una de las pistas que damos nosotros es que procuren que no sean muy densas, sino artículos de investigación cortos o no sé, manuales, por ejemplo, cuando pasa, por ejemplo, con salud, con la Facultad de Salud, normalmente tienen procesos, manuales, protocolos que son, digamos que, cortos y que no necesitan una comprensión de academic language muy profundo, ¿sí? Y los conceptos clave, pues esos ya son dependiendo de lo que esté hablando la materia, ¿cierto? De lo que trate la materia o de lo que esté tratando en específico esa unidad. Y la creación de la actividad evaluativa era lo que yo les comentaba a ustedes, que en las capacitaciones que se realizaron a los docentes, se realizaron capacitaciones para la formulación de preguntas de comprensión de lectura. Verdadero o falso, match the columns, multiple choice only one answer, etc. Hay un segundo paso que es ya básicamente cuando ya se está en clase. En esta parte básicamente lo que se hace es la presentación del tema y los conceptos clave. Hay docentes que lo hacen a través de presentación de PowerPoint, hay otros docentes que lo hacen, por ejemplo, con videos de TED Talk, en general. Y lo que deben hacer es, entonces,
dar la lectura y monitorear, por decirlo así, cada uno de los grupos para apoyar a sus estudiantes precisamente en el desarrollo de estas estrategias de comprensión de lectura sin necesidad de la traducción, ¿sí? Que es como la idea o el propósito como tal de EMI. Algo que hay que tener en cuenta y que me devuelvo un poquito, EMI, digamos que la diferencia entre EMI y CLIL es básicamente que en CLIL, sí, que es Content and Language Learning, Integrated Learning, en CLIL la importancia del contenido es igual a la importancia del aprendizaje del idioma, mientras que en EMI, en realidad, el objetivo principal sigue siendo el contenido, ¿sí? Entonces, aquí no es tanto si yo hablé perfecto, si el estudiante se manifestó correctamente, se comunicó correctamente, sino si hubo comunicación o no, si se entendió o no se entendió. Entonces, es básicamente eso. Y ya un tercer paso, que es la evaluación. Y en esta evaluación lo que hicimos fue también, nos tocó, digamos que hacer esa tarea desde el Departamento de Idiomas, fue dar una capacitación a los docentes, perdón, en cómo utilizar plataformas que incentiven formative assessment. Por ejemplo, quizzes, perdón, Kahoot, Socrative. Entonces, fueron como 3 o 4 plataformas que se tuvieron en cuenta para así poder llegar a que los docentes no solamente se limitaran como a la hojita con el quiz, sino que lo vieran más allá. Obviamente, ahorita en tiempos de cuarentena, yo creo que muchos de ellos agradecen esa capacitación porque no solamente sirve para este tipo de tareas que tienen ellos o de proyectos o estrategias que deben desplegar, sino que además pudieron replicarlo en otras. Bueno, la segunda, digamos que estrategia que se usa es el proyecto. El proyecto básicamente tenemos 3 momentos. El primer momento es la selección de asignatura transversal. Más allá de eso, nos hemos sentado con los directores de programa y facultades, además porque normalmente este proyecto es de facultad. Entonces nos sentamos con directores de programa y de canatura y decimos, bueno, ¿qué es lo que se quiere hacer o qué se quiere lograr y cómo permea a todos y cada uno de los programas? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la Facultad de Salud. La Facultad de Salud tiene 8 programas académicos. Dentro de esos 8 programas resulta que todos los programas de salud tienen que ver una asignatura que se llama morfofisiología. Esa asignatura es básicamente anatomía, ¿sí? Lo que se hizo entonces en anatomía fue un trabajo desde osteología, que no necesariamente era comprensión de lectura, porque digamos que las particularidades de la Facultad de Salud es que ellos son muy débiles en temas de idiomas o de lengua extranjera, por lo tanto ellos tienen que han empezado digamos que poquito a poco. ¿Cómo se empezó con ellos? Entonces se hizo un trabajo con osteología y dentro de la asignatura de anatomía o morfofisiología, y ya de ahí pensamos el diseño, porque digamos que esa era la asignatura que era común en todos los programas. De allí entonces en el consejo de facultad hablamos con los directores de programa y diseñamos entonces que se hablara de osteología, que todos tenían que ver huesos, que trabajaran en un Picture Dictionary, y como producto de ese Picture Dictionary, que vendría siendo la tercera parte, los estudiantes tenían que tener una competencia de Spelling Bee, ¿sí? De allí entonces, el segundo paso, como pueden ver prácticamente en el primero y en el segundo paso siempre hay un acompañamiento desde el Departamento de Idiomas, mientras que el de ejecución es más desde la facultad como tal. Otro ejemplo, Facultad de Bellas Artes. La Facultad de Bellas Artes es la que mejores niveles, esta es digamos que el contrario, es la que mejores niveles tiene de bilingüismo en toda la seccional,
Por lo tanto, entonces seleccionaron una asignatura que se llama taller, que es transversal a los a los 3 programas de diseño. De allí entonces pensaron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que hicieron entonces fue trabajar un Film Week, creo que se llama el proyecto, y lo que hacen es proyectar películas y hacer discusiones en torno pues obviamente ya al tema de ellos, desde el diseño gráfico y desde el diseño, desde la comunicación audiovisual y digital. Entonces, en la ejecución es básicamente eso. Obviamente ven la película y posteriormente hacen una discusión. Como tal, pues digamos que algunos de esos productos, no de todas las facultades, pero de algunos productos, son presentados en el International Day, que es un día pues que tenemos en conjunto precisamente con la Oficina de Relaciones Internacionales, con el fin de mostrar todos estos procesos que son parte de la internacionalización del currículo y obviamente de las estrategias de bilingüismo. Bueno, ahora vamos entonces aquí a ingresar nuevamente a Menti. Me toca siempre salirme, no sé por qué, pero... Listo. Ahí pueden ver sus resultados. Ah, sí, sí, ahí sí. Bueno. Denme un segundo. Ahora bien, entonces voy a recoger preguntas. No sé si tienen preguntas hasta acá, porque aquí ya empezaríamos el taller como tal, que sería grupal y que ustedes estarían trabajando. Entonces, por favor, ingresa nuevamente Menti, el mismo código 5977575 y pues las preguntas que quieran hacer con respecto a lo que se ha hablado, a ver si de pronto me faltó aclarar algo. ¿No tienen preguntas? Yo tengo una pregunta, Sí, cuéntame. digamos como si seleccionan, digamos, la materia transversal Sí, para los 4, digamos, para los programas que tenga la facultad, ¿sí? sí. Eh, pero digamos, ¿cómo le meten ese contenido? ¿Ya es en inglés como tal la materia? No. Por eso te estoy hablando, a ver, como tal, estamos hablando de unos primeros pasos. Empezamos solamente con comprensión de lectura, porque precisamente algo que se tiene que aclarar en IMI es que no necesariamente tiene que ser el 100% de la asignatura en inglés. En realidad, IMI se trabaja desde una actividad como es esta, o de un proyecto, o de una conferencia, o de una unidad, siempre y cuando haya algún componente pequeño, podemos estar hablando de IMI, siempre y cuando también el enfoque sea el del contenido, más no el del idioma. Obviamente, sí, se trabaja en un segundo idioma y pues la idea es que por lo menos el docente tenga conocimiento y como les dije, por eso es importante el diagnóstico inicial, que ustedes sepan desde dónde parten sus estudiantes. ¿Cierto? Porque pues de nada vale que, por ejemplo, el docente tenga un C1 o sea nativo, pero resulta que los estudiantes ingresan en una 1, ¿sí? Entonces, precisamente por eso es importante que se haga ese diagnóstico inicial, así no sea a todos los docentes, a todos los estudiantes, pero por lo menos a esos estudiantes y ese docente que van a estar en ese digamos que en el desarrollo de esa estrategia o en los inicios de esa estrategia, pues que sepan por lo menos a qué se están enfrentando. Y además de eso también dependen las estrategias. Yo aquí estoy hablando de una comprensión de lectura, pero por ejemplo yo te contaba el caso de diseños, que diseños pues no son nada, sino que la mayoría están en un B1,
los estudiantes y los docentes. Entonces, digamos que allí ya se puede estar hablando de unas unidades de las asignaturas, unidades completas o cortes completos donde se trabajan en inglés y hay una discusión un poquito más fluida, ¿cierto? No sé si te contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Y con qué frecuencia? ¿Todas las clases? Nosotros en estos momentos lo tenemos, digamos que obligatorio, lo tenemos uno por clase. De esa forma, por ejemplo, un estudiante que está, no sé, en segundo semestre y tiene 6 asignaturas, va a tener un mínimo de 6 actividades de comprensión de lectura o 6 mini lessons, ¿cierto? Entonces, pues eso ya depende mucho de lo que te digo. Primero, de los diagnósticos de los docentes y estudiantes. Segundo, también del propósito como tal del programa, porque, por ejemplo, no es lo mismo tú llegar a proyectar un EMI con negocios internacionales, por ejemplo, a llegar a compararlo con, no sé, con derecho, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que depende mucho de la naturaleza del programa como tal, además de todos los diagnósticos que se hagan y tú saber de dónde, cuál es el estado del arte para poder construir allí el proyecto. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si es así, entonces, si no tenemos más preguntas, Matías, porfa, me ayudas para lo de la división de los grupos. Entonces, vamos a tener 2 grupos. Bueno, primero bueno, no, ya hicimos preguntas. Diego está en sala para la distribución de grupos. O el perfil de profesor digital está aquí para la división de grupos. Bueno, buenos días. Sí. Buenos días. Sí, por favor me comentan si desean que lo abramos ya. No, espérate, yo primero entonces voy a dar instrucciones y ya entonces Perfecto. apenas termine instrucciones, dividimos el grupo. Entonces Perfecto. vamos a tener un grupo que va a trabajar una mini lesson, una sola. En esta mini lesson, entonces, van a seleccionar los conceptos. Ustedes pueden utilizar cualquier lectura, piensen en una asignatura cualquiera, puede ser en una asignatura de cualquier programa. Y van a pensar entonces ese mini lesson desde la selección de conceptos. ¿Cómo sería la presentación? No es necesario que lo hagan, pero sí por lo menos que tengan claro cómo sería la presentación de conceptos y del tema como tal. Y una tercera fase, cómo sería esa actividad evaluativa, ¿sí? Entonces, esas serían las indicaciones para los que van a trabajar mini lessons. Entonces, repito, van a seleccionar una asignatura de un programa cualquiera, y van a seleccionar los conceptos que van a trabajar o cuál es, mejor dicho, el objetivo de la clase como tal, qué es lo que ustedes quieren que el estudiante sepa al final de, y qué es lo, mejor dicho, este está directamente relacionado con la actividad evaluativa. Una segunda parte que es cómo lo podrían presentar, ¿sí? Y la tercera, diseñar la actividad evaluativa. ¿Listo? El segundo grupo va a trabajar proyectos. Van a seleccionar una facultad, van a seleccionar una asignatura que normalmente se ve en todos los programas de esa facultad y van a identificar un proyecto con sus objetivos y plantear el entregable. ¿Listo? ¿Cuál sería como ese proyecto que van a trabajar? Repito, grupo proyecto. Seleccionar facultad, una asignatura transversal a la facultad, identificar un proyecto, sus objetivos y el entregable. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuántos participantes tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8. Dividámoslos en 4 y 4 para que puedan trabajarlo. Vamos a dar 5 minuticos, bueno, 10 minuticos y regresamos. Bueno, discúlpame, para confirmar, 4 grupos. Dos grupos de 4 personas. 2 grupos, perfecto. Sí, señor. 2 grupos, lo tenemos. Entonces, el grupo de mini lessons, entonces serían Carmen,
Claudia, Diana y José. Ah, perdón, son 7. Y el segundo grupo quedaría con Lina, Lucy y Vanessa. Permíteme un segundo, estamos haciendo la anotación para para dividirlos manualmente. Claro que sí. Entonces, ya tenemos. Listo, perfecto. Entonces ya los tengo. El segundo grupo, ¿me repiten las dos últimas personas, por favor? Lina María Contreras, Lucy Toro y Vanessa Vargas. Esos serían el grupo de proyecto. Listo, ya están. Listo. Muchas gracias. Entonces, ¿lo abrimos ya? Sí, señor. Bueno, ya mismo se abre. Bueno. La Jennifer, ya estamos todos de vuelta, parece. Ah, sí, así estamos. Listo. Bueno, entonces empecemos con el grupo de mini lessons. Pueden abrir el micrófono. Las cuatro personas que estaban allí en grupo de mini lessons, no sé si quieren designar a un líder o si quieren participar entre los 4 y dan su apreciación, ¿no? Digamos que su diseño. Empecemos. Lucy, bueno, muy bien. Ah, bueno, esa es la del grupo 2. Del grupo 1, entonces. Estamos callados porque no elegimos líder. Bueno, no, entonces. Estamos dale, como Carmen. ¿Quién se anima? Háganle pues. Bueno, yo no sé si los compañeros dejan que yo sea la líder, digan por lo menos sí o no, Sí, o bueno, sí. por lo menos ustedes complementen, Exacto, complementen eso la te iba a idea. decir. Tú vas hablando y si algo nosotros interrumpimos. Sí, 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 Bueno. porque si no es democrático no podría ser líder. Entonces, bueno. Dale, tranquila. Bueno, listo. Entonces, lo que alcanzamos a hablar en este espacio breve que tuvimos, pues en lo primero que nos pusimos de acuerdo fue en seleccionar el programa académico. Ujú. Pensamos que el programa académico era economía. Sí. A partir de allí, pues seleccionamos una asignatura Sí. que es gerencia del talento humano. Humano. Ok, Ajá. perfecto. También hicimos hicimos un diagnóstico rápidamente en los Sí. estudiantes y los estudiantes tienen un nivel B1 y también hicimos un diagnóstico A1, perdón, A1 o A2, no A2, Ok. A2. A2, Los estudiantes ok. tienen Más un o nivel menos como A2, varían bien. Ujú. ajá, y el docente tiene un nivel B1. Sí, Listo, ok, entonces, es muy parecido el escenario. sí. Ujú. Entonces, el docente eligió una lectura en inglés sobre Ujú. las habilidades del siglo XXI para Ujú. gerenciar una empresa. Perfecto. Ujú. Sí, entonces se seleccionó esta lectura. Sin Ujú. embargo, pues el docente, pues como no tiene mucho manejo sobre, pues, sobre las mini lessons, pidió apoyo al departamento de idiomas para que un docente le pudiera revisar, pues, si la lectura que seleccionó estaba Era como acorde. acorde. Ujú. Exactamente. Pues Sí. luego de que se hizo toda la evaluación con el docente del departamento y se le dio viabilidad, pues el Ujú. docente presentó esta lectura a la Sí. clase. ¿Cuáles fueron esos conceptos? Esos conceptos que tenían que saber los estudiantes antes de abordar la lectura. Ayuda del grupo. No. ¿Cuáles Yo creo serían que esos no conceptos? alcanzamos. esa parte. Exacto, es que nos saltamos Ah, esa bueno. parte. Bueno, continúa entonces y ya ahorita hacemos entre todos, miramos cuáles serían más o Sí, menos. no, de hecho fue que no terminamos pues como toda Sí. la actividad, no alcanzamos a cerrar todo,
solo que pues alcanzamos a presentar la lectura ante los estudiantes, no alcanzamos a seleccionar conceptos, pero sí los alcanzamos a evaluar inclusive con un quiz. Bueno, ¿y qué tipo de preguntas utilizaron como actividad evaluativa? Tampoco alcanzamos. No, apenas estábamos en ese punto hablando de qué herramientas podríamos usar para evaluar, Exacto. pero Sí. no finalizamos. Bueno, allí yo pensaría que si están hablando, si el tema principal efectivamente es habilidades del siglo XXI, esos nombres de esas habilidades y obviamente los conceptos, digamos que la definición de cada una de esas habilidades serían como los conceptos a presentar en esa segunda fase, ¿sí? Yo creería que eso es lo más importante, para que cuando aborden la lectura, bien sea, así no entiendan palabras muy específicas, van a poder entender desde lo global, desde el contexto como tal del artículo o de la lectura en general que haya elegido el docente. Entonces, esos serían esos conceptos a presentar en esa etapa. Y en diseño de actividad evaluativa, eso ya es, digamos que muy de libre albedrío del docente. Puede ser, como les decía inicialmente, verdadero o falso, puede ser comprensión, puede ser respuesta abierta, si no necesariamente se trabaja en inglés, pero que por lo menos todo el input sea, perdón, se haya hecho en inglés. También pueden trabajar, por ejemplo, en Kahoot y en Quizzes, que son ya herramientas por ejemplo, de encuestas, donde básicamente se le pregunta al estudiante, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Y por qué? En fin, eso ya es, digamos que muy de libre albedrío del docente. Muchas gracias, Carmen y equipo. Muy buen trabajo. Ahí faltaron 2 cositas, pero bueno, por lo menos ya más o menos así se les contextualiza un poquito de cómo se trabajan las mini lessons. Bueno, el segundo equipo. ¿Quién va a ser la líder? Lucy, creo que fue que leí. Sí, hola, buenos días, buenas tardes ya Lucy, ¿cómo para estás? Buenas todos. tardes. Sí, buenas tardes. Muy ¿Cómo estás, bien. Lucy? Bueno, en nuestro grupo, entonces, lo primero que decidimos fue pues la asignatura y llegamos a la conclusión que lo más conveniente era una cátedra institucional. No puede ser electiva porque la cátedra institucional, cualquiera que sea en cada IES, pues nos garantiza que los estudiantes siempre van a estar ahí, la van a ver y de alguna Perfecto. manera tiene obligatoriedad. O sea que esto no es de una facultad, sino que sería a nivel institucional, podríamos creer. Exacto. Digamos que es Ok. como una puerta de entrada, una fortaleza de Ajá. entrada. Bien. Luego Sí. entonces se sugirió el nombre del proyecto. Ah, bueno, sugerimos como un tema específico, si bien es de primer momento, pues no podía ser como tan genérico, dejarlo muy abierto, entonces sugerimos el tema de internacionalización y el proyecto se llama Internacionaliza tu institución, ¿sí? Que puede ser un Perfecto. módulo o de alguna manera estar articulado en esa cátedra. Y Sí. luego pensamos en las competencias, pero dijimos, bueno, las competencias pueden ser muy amplias y hay que especificar un poco dentro de la cátedra. Sí, claro. Entonces, ¿qué dijimos? Lo que vamos a hacer es proponerle al estudiante que internacionalice su institución a partir de la identificación de las ventajas comparativas de Colombia y que genere una videocápsula o un videoclip, obviamente en una segunda lengua, para que identifique algunas herramientas base y las pueda presentar en un escenario o en un contexto internacional, con pares, con otros estudiantes, incluso para otros espacios. Y ya, este es nuestro proyecto entonces. No sé si alguien del grupo quiere agregar algo. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, decidimos, se habló también de una cartilla, pero decidimos de pronto el videoclip un poco por esta tendencia de medios, de virtualidad, que también engancha mucho más rápido a los estudiantes. Y Ahí de pronto digamos, la única sugerencia que yo haría es porque como precisamente se le da tanta transversalidad, porque es ya más macro, estamos hablando de una cátedra que es institucional, de pronto hay que revisar porque sobre todo en el tema del diagnóstico, tanto a estudiantes como a docentes, para que de pronto no vaya a ser, porque el videoclip obviamente se trata de una habilidad productiva y normalmente la habilidad productiva, digamos que tarda un poquito más que la receptiva, ¿sí?
En ese orden de ideas, entonces tendrían que llegar a analizar si el videoclip es una buena idea y que no sea que siempre, como dicen por ahí, el que sabe inglés de la clase, ese es el que va a hacer el videoclip. Entonces, de pronto, para evitar ese tipo de cosas y que realmente todos tengan la misma oportunidad de participar, sea una entregable, que puede ser el videoclip, pero tiene que estar de una manera, tiene que estar diseñado de una manera que cualquiera, sin importar si es una A2 o es un B2, pueda realizar. ¿Sí? Sería el único aporte que haría al proyecto. De resto, me parece genial que sea institucional, me parece muy buena idea. Entonces, pues bueno, yo aquí doy cierre a mi presentación. Muchas gracias a ti, Lucy. Doy cierre a mi presentación. Muchas gracias a todos por participar, por estar pendientes, participar activamente. No sé si de pronto Matías quiere complementar algo. Una pregunta. Sí, José, dime. Digamos, estas actividades, digamos, esta metodología, EMI, Sí. ¿cómo impacta, digamos, la internacionalización del currículo, teniendo en cuenta que, como tú dices, no es un componente bilingüe como tal de inglés, sino que es algo más por mini lessons? ¿Cómo hace para impactar en el currículo del programa o como tal? Pues, José, lo que te comentaba ahorita, estos son unos primeros peldaños. Obviamente, este es por decir ese primer escalón para poder llegar a clases EMI, si no en un 100%, por lo menos en un 50-60% dictadas en inglés. Como explicaba yo en el por qué EMI, pienso que este tipo de actividades obligan de alguna manera tanto a estudiantes como a docentes a ir mejorando su nivel de inglés y a estar más aware, más conscientes, gracias, más conscientes de su proceso, digamos que de formación en lengua. Y obviamente esa formación de lengua, como lo estábamos viendo, pues obviamente lleva a ese EMI full que necesitamos. Por lo tanto, si tenemos clases EMI en un 100%, vienen todas estas digamos que estas bondades de las que hablamos anteriormente, donde se habla precisamente de una visibilización internacional, de una mejoría en temas de investigación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es más verlo no como internacionalización del currículo, o sea, es precisamente eso, primeros pasos para la internacionalización del currículo. Para poder hablar de internacionalización del currículo, pues nada más, si tú lo piensas de esa manera, el solo hecho de que se esté utilizando material auténtico en un idioma extranjero con autores internacionales, ya estamos hablando de internacionalización del currículo, ¿cierto? Porque se está dando una visión de X o Y tema desde un país diferente, desde un autor de un contexto diferente al nuestro. Entonces, si es internacionalización del currículo, en sus bases vendría desde la misma lectura per se, ¿cierto? Pero obviamente ya en temas de oferta académica y de visibilización y demás, ya este es un primer paso para un proceso que, dependiendo de la institución y de obviamente del perfil de los estudiantes y de los docentes, pues va a ser largo o va a ser corto o va a ser a término medio. Bueno, a todos, muchísimas gracias por su participación. Jennifer, creo que una de las primeras cosas que tenemos aquí es que el EMI es corresponsable. Hay un ejercicio colaborativo entre profesores de idiomas y profesores de disciplinas. Vamos a impactar un poco esa parte del currículo formal, en el que efectivamente es necesario empezar con un paso a paso, y quien sabe inglés, sea de los académicos, o no es simplemente hacer una traducción, sino que es necesario ir en ciertas etapas. A todos les agradecemos y también les compartimos que en sesiones del 20 de agosto también habrá una temática que es relaciones y tensiones de la internacionalización y el inglés como medio de enseñanza articulado a los pensamientos del sur. Allí se hablará desde perspectivas prácticas también de EMI,
en algunas instituciones, digamos también teniendo esta escalabilidad de lo que nos comparte hoy Jennifer y tener unas perspectivas desde la práctica en diferentes disciplinas. Y también el 27 de agosto en las sesiones paralelas también el rol de los académicos y la formación un poco profesoral para la internacionalización, en el que una de las vías, uno de los recursos de los que se dispone también es CMI, entre otros recursos. Entonces, digamos, los invitamos a quienes estén interesados en estas mismas dinámicas a continuar allí, y en los talleres de la tarde, a las 4 de la tarde, también habrán algunos talleres que tienen que ver con CLIL y con EMI. A todos muchas gracias, los esperamos a las 2 de la tarde en nuestros talleres de invitados especiales. Ha habido ciertas intermitencias con el proveedor en Bogotá, lo que ha causado un poco que hubiéramos empezado en la mañana un poco más tarde, pero ya hemos tomado las medidas preventivas del caso para esta tarde poder iniciar a las 2 con todas nuestras sesiones. A todos muchas gracias y los invitamos a pasar a visitar los stands virtuales de más de 15 instituciones y de nuestros patrocinadores para seguir haciendo relacionamiento en esta LACHEC 2020. Muchas gracias a todos y feliz almuerzo. Bueno, feliz almuerzo para todos. Gracias. Feliz día. Hasta luego.